radio del Speedcubing. Un saludo cordial a todos los oyentes de la radio del Speedcubing, volviendo a este espacio después de mucho tiempo. Hay que decir que hemos subido pocos capítulos, esperemos que ahora sí logremos la continuidad que quieren los oyentes. Y pues gracias a las personas que me están escuchando en este momento, porque sé que no es fácil después de tanta inactividad tener visitas. Vamos poco a poco subiendo y es complicado regresar. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Se han celebrado muchos torneos en Colombia, ya con varios delegados en las distintas regiones del país. Entonces se complica un poco el panorama en el sentido de actualizar todo, por lo cual que hay que regresar como si este fuera el primer capítulo. Y hay que hablar sobre el último torneo, porque se han desarrollado varios torneos en Santander este mes de julio, algunos torneos también, por ejemplo, en la región de Antioquia en los últimos meses. También este año se han realizado torneos en Cali, en la costa, por ejemplo en Cartagena. Así que es bastante complicado hablar en este momento como resumir todos los torneos. Hay algunas ideas o hay algunos conceptos dentro de este espacio que están pendientes, pero que los iremos desarrollando en otros capítulos. En este capítulo vamos a estar hablando del torneo Pocos Cupos 2 2023, dando rápido el contexto acerca de este evento, acerca de esta competición. Como su nombre lo dice, habían pocos participantes, el límite fue de 25. Y era algo muy curioso, ya que en este torneo no se iba a celebrar o no iba a estar el evento de 3x3, que es la categoría reina del Speedcubing, una de las categorías que es más reconocida o la más reconocida, realmente la más reconocida. Y pues eso como que llamaba la atención. Y el evento principal era 4x4 según la WCA, pero realmente era el Sum of Ranks. ¿Qué quiere decir? Que es como el promedio de todas las categorías, el mejor Speedcuber de todo el torneo teniendo en cuenta todas las categorías. Para decirlo mejor, teníamos Square One, Megaminx, Blindfold, es decir, armar el cubo 3x3 a ciegas, 7x7, 6x6, 5x5 y 4x4. Bastante interesante el concepto de este torneo organizado por Francia Pérez y que fue desarrollado en el Salón Comunal en la calle 123 con carrera 11 a 33. Patrocinio del Salón Comunal del edificio de la calle 123 y de Edu Rubix. Y como no empezar hablando de los resultados categoría por categoría, y empezamos con la categoría de 4x4 en la cual participaron todos los competidores, los 25 que se inscribieron, participaron en esta categoría. Hay que tener cuidado porque pues hubo algunos que no pasaron el corte, que fueron 3 participantes, pero a partir del número 22, quien fue Isaac Escando, todos pasaron el corte, todos tuvieron su promedio oficial y se ve un gran nivel en esa categoría de 4x4. La primera ronda fue ganada por Gabriel Santiago Vélez con un promedio de 32.38, mientras que en el segundo lugar estuvo Manuel Popayán, promedio 34.36. En el tercer lugar, José Daniel Cobo con un promedio de 36.38. Cuarto, Lorenzo González también con un promedio de 36.38, pero tuvo mejor promedio Cobo, ya que tuvo mejor single de 30.40, mientras que Lorenzo, su mejor tiempo fue 34.64. En el quinto lugar, Héctor Martínez con un promedio también de 36, pero con 82. Seguido de Juan Pablo Rodríguez, Oscar Nieto y Rances Amaya. Quienes completaron la final, estos 8 participantes, clasificaban 8 a la gran final. 4x4 fue el último evento que se realizó porque según la página de la WCA era el evento principal. ¿Quién ganó este evento? Se estarán preguntando muchos, los que no están muy actualizados o los que no revisan la página de la WCA, que de hecho en el momento en el que se graba este video ya están publicadas en la página los resultados. El ganador de 4x4 fue Gabriel Santiago Vélez con un promedio de 31.15. Hay que tener mucho cuidado porque cada vez está más reñido el panorama colombiano en esta categoría y pues en varias categorías, pero esta final estuvo muy reñida. Lorenzo González en el segundo lugar, 33.38, y el bronce para José Cobo con un promedio de 33.51, muy cerca de Lorenzo. Interesante porque se ve la pelea. Hay que decir que Vélez ganó con más de 2 segundos de diferencia respecto al segundo, que fue Lorenzo, pero que entre Lorenzo y Cobo se dieron pelea para ver quién obtenía el segundo y el tercer lugar.
cuarto se quedó Popayán y quinto Héctor. Pasamos a la siguiente categoría, que es 5x5, el primero de los Big Cubes. En la primera ronda participaron 22 o intentaron participar 23 participantes. Ángel David Alvarado y Catalina Herrera no pasaron el corte y tampoco tuvieron tiempo. Es decir, que tampoco pasaron el límite. DNF, did not finish, no terminaron el cubo. Posiblemente lo terminaron, pero en un tiempo out of limit, es decir, fuera del límite. 21 competidores sí pudieron obtener promedio y pues también clasificaban 8 a la final. No vamos a dar tanto detalle a los promedios de esa primera ronda, pero los clasificados a la gran final de 5x5 fueron Gabriel Santiago Vélez, José Daniel Cobo, Héctor David Martínez, Juan Pablo Rodríguez, Oscar Nieto, Manuel Popayán, Jason Castrillón y José Castiblanco, que se enfrentaron en la gran final de 5x5, que hay que tener cuidado y hay que decirlo. Tuvo récord nacional Gabriel Santiago Vélez en la primera ronda, 48.57, una media de 59.20, pero en la final volvió a romper el récord nacional de single, 47.60, bueno, tuvo una media de 55.38, ocupando el primer lugar también en esta categoría. En segundo lugar, José Cobo, y en el tercero, Juan Pablo Rodríguez. Cobo con un promedio de 58.74 y Juan Pablo Rodríguez más allá del minuto con un promedio de 1 minuto 10 segundos. Por otro lado, en la categoría de 6x6, solo una ronda final única. 4 personas estuvieron fuera del límite, que fueron Ángel Alvarado, Denis Rosero, Kevin Vanegas y Luis Alejandro Carvajal. Una persona que sí pasó el límite, pero no el corte, fue Juan Camilo González Barragán, quien les habla. Mientras que 12 personas tuvieron su media, que son 3 tiempos en esta categoría de 6x6. ¿Quién tuvo como ganador? ¿A quién? Ni más ni menos que a Gabriel Santiago Vélez, que por ahí dicen los rumores que ya se cambió a Yao también en 6x6. Con una media de 1.36.30 en el segundo lugar, Héctor David Martínez con 2 minutos y 3 segundos. En el tercer lugar, José Daniel Cobo, 2 minutos y 6 segundos. Juan Pablo Rodríguez quedó a 5 segundos, un poco más de 5 segundos del podio. Y en el último de los Big Cubes, 7x7, tuvimos récord sudamericano por Gabriel Santiago Vélez con una media de 2.14.86. Empezó muy bien con 2 minutos y 8 segundos, luego un 2.14.84 y el último tiempo 2.21.23. Hay que decir que cada tiempo fue empeorando, teniendo en cuenta los nervios, teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta los scrambles, probablemente teniendo en cuenta las resoluciones, que cada resolución es diferente, cada scramble puede tener diferentes alteraciones de los centros, puede tener los centros de diferentes maneras, de X o Y forma, puede tener las aristas, algunas resueltas, algunas más fáciles, algunas más difíciles, entonces, y también tener en cuenta los nervios, si sale alguna paridad, qué pasa con las últimas 2 aristas. Entonces hay muchos factores que influyen en estos tiempos. Felicitaciones a Gabriel Santiago Vélez por el récord sudamericano, y acá se apoya el talento colombiano, orgullo de nuestro país, Gabriel Vélez. Continuamos con la categoría de 3x3 a ciegas. Ramses Amaya fue el ganador con un mejor tiempo de 29.21. Ángel David Alvarado, 1 minuto y 1 segundo. Juan Pablo Rodríguez con 1 minuto 26.86 obtuvo el tercer lugar. A ciegas es una categoría en la cual no se tiene en cuenta la media, sino que se tiene en cuenta el mejor tiempo, ya que, por ejemplo, en este torneo ninguno de los participantes estuvo en esta categoría media. Continuamos con la categoría de Megamins. El ganador de más ni menos que el mejor de Colombia y uno de los mejores Speedcubers de Megamins en Latinoamérica, José Daniel Cobo, con una media de 37.29, que para él no es tan buena esta media, pero para cualquier otro mortal de Colombia sería buenísima, porque pues realmente un competidor de alto nivel tiene en su pensamiento los récords nacionales, tiene en su pensamiento hacer lo que se hace en la casa, porque seguramente Cobo se hace mucho menos en la casa, y él lo podrá confirmar en los comentarios si es que está escuchando este podcast en YouTube. Con su mejor tiempo tuvo 33.44. En el segundo lugar, Gabriel Santiago Vélez con una media de 50.61. Y completando el podio, Ramses Amaya, una media de 57.48. Y finalmente, la categoría de Square One,
tuvo como ganador a Héctor David Martínez Argaez con un promedio de 10.95. Juan David Hernández del Team Cube Masters logró el segundo lugar con un promedio de 18.27. Tengan cuidado con ese nombre, grábenselo en la cabeza. Promesa del speedcubing colombiano, no solo de la categoría Square One, sino de varias categorías. Y no quiero echarle la sal ni nada de esto, pero Juan David Hernández es uno de los prospectos que hay que tener en cuenta en el speedcubing de Colombia. Tiene un gran look ahead y tiene un talento por explotar todavía porque no lleva mucho en los torneos. Así que cuidado con Juan David Hernández Valderrama, que tuvo un mejor promedio de 12.66. Y completando el podio, Manuel Popayán, que se está poniendo las pilas en otras categorías que no son ni 3 ni 4. Y ojo, que por ahí andan diciendo que también se metió a Clock. Promedio de 19.61 y mejor tiempo de 16.55. Vamos a ver si se logra empezar a subir el nivel en Square One más allá de Héctor a nivel colombiano. Bueno, en Megamins y en Square One no hablamos de las primeras rondas, pero claro que sí, también se efectuaron estas primeras rondas tanto en Megamins como en Square One. En Square One, por ejemplo, hubo 3 personas que no pasaron el corte. En Megamins todos pasaron el corte y el límite. Algo por resaltar de los 20 participantes, todos tuvieron su promedio. Jason Castrillón en el último lugar con 2 minutos y 9 segundos. También tenemos a Luis Alejandro Carvajal en esos lugares. Pero lo importante es seguir participando y seguir mejorando y que la comunidad colombiana siga creciendo. Y qué genial estos torneos donde se puede hacer que la comunidad esté más cercana entre sí, porque como hay pocos cupos, se logra que la comunidad se sienta más cerca, que se conozcan algunos competidores que no se conocen, que hablen más. Eso se llega con este tipo de torneos de pocos cupos. Y un gran lugar también, se siente muy familiar en un conjunto cerrado, se siente muy familiar en este tipo de salones comunales. Edificio Calle 123, donde vamos a tener torneo el 12 de agosto, Don't Be a Square, torneo organizado por Denis Rosero, el delegado, uno de los delegados de Colombia. Tendremos este fin de semana también torneo Avenida Chile 2, con varias categorías, entre ellas 2x2, 3x3, 4x4 y Blindfold. Así que hay muchos torneos acá en Colombia. De hecho, mientras se graba este torneo, estamos a puertas de 2 torneos. Uno en Bogotá y el otro en Capitanejo, Santander. Sábado Capitanejo, domingo tenemos el torneo en Bogotá. No vamos a hacer predicciones porque en este canal lo ideal no es hablar de algunas cosas que pueden ser obvias. Obviamente van a haber sorpresas que uno dice, ojo, cuidado con ese competidor. Pero las predicciones suelen tener mucho eso. Que digamos, si va Vélez a un torneo, o si por ejemplo tenemos a Cobo en un torneo de Megamins, es obvio quién va a ganar el torneo. Si va Vélez a un torneo donde hay 6 y 7, es obvio que van a ganar el torneo, a no ser de que vinieran prominencias de 7 y de 6 europeas o de Estados Unidos o de Asia. Ya sería otro cuento, pero lo que hay que decir de este tipo de predicciones es que cuando es algo que, digamos, todos están muy igualados o, digamos, el podio se puede pelear entre varios, que uno dice, bueno, el cuarto y el quinto están muy igualados con el tercero, se puede, pero cuando los primeros tienen, por decirlo así, esta jerarquía, como lo tiene Vélez en los Bigs y como lo tienen Cobo en Megamins, pues es lógico que van a ganar la categoría, a no ser, ojo, que por ejemplo tengan 2 DNFs, que sean tan de malas que tengan 2 DNFs y que pues todo se vaya a la basura, pero es muy complicado, las probabilidades son muy pequeñas de que pasen eso. Y vamos a repasar estos 2 torneos que les hacía mención. Vamos a repasar estos 2 torneos que les hacía mención previamente. Capitanejo Santander se va a celebrar en el Colegio Integrado Divino Niño, julio 22. Probablemente se esté celebrando mientras lo escuchan, porque realmente no sé cuándo vaya a subir esto, o posiblemente hasta ya haya pasado el torneo. ¿Qué categorías? 3x3, 2x2, 4x4, one-handed, es decir, el cubo resuelto 3x3 a una mano, clock, Pyramids y S-Cube, límite de competidores 60. Este torneo organizado por Eduard García, Denis Rosero y Diego Casas. De los 60 competidores que había de límite, se inscribieron 12 personas. Sinceramente el número es bajo comparado con el límite que tenía esta competición. No sabemos si es porque el municipio queda como en la mitad de los departamentos de Santander y de Boyacá, o por qué es, si no hay muchos speedcubers en Capitanejo, si es por la lejanía o si es por la distancia que puede haber entre municipios como Bucaramanga o San Gil de Capitanejo. El caso es que tenemos un competidor muy especial, Jack Kai desde Australia, quien es uno de los mejores competidores a ciegas del mundo.
Top 16 en single con un tiempo de 16.22. Top 11 en media con una media de 18.27. Uno de los mejores del mundo de a ciegas visita Colombia. Así que para las personas que van a este torneo en Capitanejo, no olviden pedirle el autógrafo. Y no olviden tomarse fotos con esta leyenda de Blindfold. Tenemos 12 competidores, en los cuales está Ángel David Alvarado, quien es uno de los futuros prospectos a ver en la categoría de Blindfold a nivel colombiano. Tenemos a Catalina Herrera, Christopher Rincón, Denis Rosero, Diego Casas, uno de los organizadores con Edward, Juan Camilo Aarón, Juan Esteban Pacheco, quien es el único participante nuevo, Martín González, Oscar Nieto, Samuel Elías Hernández Salamanca. Vamos a ver cuántos podios se termina llevando Jack Kay de Colombia. Qué lástima que en ese torneo no había Blindfold para que pudieran ver estas personas la calidad, el talento y la técnica del australiano en su evento principal. Pero lo importante es que va a estar, e igual hará en medio del torneo, me imagino que habrán muchos subs de Blindfold que va a hacer, lo van a grabar. Vamos a ver pronto algunos videos acá en Colombia de Jack Kay en territorio santanderiano. Y el otro torneo que se va a celebrar en Colombia este fin de semana, el domingo, Monterrey-Bogotá 3. Sigan los torneos en el Salón Comunal Monterrey, organizado por ¿quién más? Que por Eduard García y Francia Pérez. El delegado será Denis Rosero. Denis Rosero, que sigue delegando varios torneos, que cada vez delega más y que ya es delegado senior según la página de la WCA. Denis Rosero, para hablar un poco más de él en este episodio del podcast, ¿por qué no se podría hablar de un episodio solo de delegados? Pero brevemente se puede decir que ha ido a 141 competiciones, ha logrado resolver 7.029 soluciones completadas y lleva desde el 2010 en el Speed Cubing. Recuerdo que yo estuve mirando y él fue el primer récord nacional de 2x2 de la historia en Colombia. Ese récord lo hizo en un torneo en Chile que se llamó Abierto Mozart en el 2010, en diciembre 11 de este año. Hay que decir que Denis Rosero en ese torneo hizo el primer récord colombiano, si no estoy mal, si llego a estar equivocado me corrigen, que fue 4.78, e incluso en ese torneo también tuvo récord nacional de 3x3, yéndonos a la historia. En ese torneo en Chile, que fue antes del primer torneo realizado en Colombia, que fue en el año 2011-2012, ya les confirmo ese dato. Pero hay que decir que Denis Rosero tiene algunos récords nacionales, no solo esos dos, también de las categorías que ya no se celebran en la WCA, Magic y Master Magic tiene varios récords. En Polonia, por ejemplo, también tuvo récord en Polonia de 3x3, otra categoría que ya no existe, 3x3 con los pies, Fit 3x3, Square One tuvo varios récords nacionales. Entonces una leyenda del Speed Cubing colombiano que es Denis Rosero, y que también tuvo récord sudamericano, que eso también hay que decirlo. Tuvo su récord sudamericano en el torneo de Silesia Open 2012 en territorio europeo en el viejo continente, en Polonia, en la ciudad de Zwierklany, no sé si se pronuncia así realmente, en la categoría de Master Magic, un récord continental para Denis Rosero en ese torneo. Vamos a revisar ese torneo específicamente. Terminamos llegando a un torneo del 2012 en Polonia, donde Denis Rosero llegó al tercer lugar, logró el SAR, que fue una media de 2.91 en Master Magic. No ganó el torneo, desafortunadamente, porque Sanio Kazuomovic y Mateusz Sikorski le ganaron el torneo, pero estuvo cerca, ojo, porque el segundo lugar tuvo 2.86, bueno, el primero estuvo un poco más alejado con 2.33, la verdad yo nunca he resuelto ni un Magic ni un Master Magic, no sé cómo funcionaban estos puzzles, pero tuvo récord sudamericano Denis Rosero, así que es una leyenda. En el 2012-2010, último récord nacional de Denis Rosero, que revisando nos damos cuenta que fue en el 2016, el último récord que ha hecho Denis Rosero, porque no sabemos qué tal que haga. El último récord nacional de Denis Rosero fue en la categoría de Fewest Moves, o menos movimientos en español, que logró el récord ni más ni menos que tanto de media como de single en los nacionales de 2016. Logró en el primero resolver el cubo en 34 movimientos, en la segunda resolución en 28 movimientos y en la tercera ni más ni menos que en 32 movimientos, para revisar o para darnos cuenta de
que Denis Rosero es una leyenda y que hace poco, refiriéndome en la línea de tiempo, teniendo en cuenta de que en Colombia llevamos ya creo que 12 años teniendo torneos de speedcubing, teniendo en cuenta que en la pandemia hubo un año donde no tuvimos torneos, que fue 2020, casi todo 2021 sin torneos, pero que hace poco, refiriéndonos a la línea de tiempo y a los 12 años que lleva Colombia speedcubing, es poco tiempo que lleva Denis Rosero como delegado. En ese torneo fue el último récord nacional en el torneo nacional de Colombia 2016, que si no estoy mal fue en Chía, en el Coliseo de la Luna, que allá fue en el torneo de Latin American Cubing Tour de 2017, en el cual vino Félix Semdech, que vino Antoine Cantin, que vino también Jaden McNeil. Así que realmente fue uno de los torneos más épicos en la historia de Colombia, además que fue mi primer torneo a nivel personal. Entonces, pues, yo tengo ese torneo como en la cúspide, lo tengo en lo más alto de mis recuerdos y es muy genial. En ese momento yo era, la verdad, o sea, yo tuve DNF casi en todo, lo único que pude tener tiempo oficial fue en 3x3, pero los mejores recuerdos están ahí. Haber conocido al mejor speedcuber de la historia, que fue Félix Semdech, fue increíble. Podría hacer un podcast también de cómo ha sido pasar de conocer a Félix Semdech a después conocer, por ejemplo, a leyendas como Gabriel Santiago Vélez acá a nivel sudamericano y que a nivel mundial ya hacen tiempos muy buenos. Denis Rosero, para seguir con el hilo conductor del podcast, logró esos 2 récords nacionales en la final y única ronda de FIBO Moves de ese torneo. Mejor tiempo 28 y media 31.33 en ese torneo, en esa categoría. Completó el podio José Leonardo Chaparro Prieto y Michael Andrés Castillo Lemus. Este podcast ha traído diferentes temas, como lo puedes recordar, los récords nacionales del delegado Denis Rosero, el récord sudamericano que obtuvo en suelo europeo. Entonces esa es la idea de este podcast, de la radio del speedcubing. Llegar a esos datos que muchas personas no saben, o que incluso muchas personas saben pero quieren recordar o quieren hablar de eso. Y eso lo hicimos solamente hablando del torneo de Monterrey, e incluso no hemos llegado al punto de ese torneo. Puede parecer un poco desorganizado, porque sí, lo tengo que confesar, ese capítulo está siendo completamente improvisado, porque últimamente sí tenía la idea de hacer el podcast, pero como que sí, como que no. Entonces pues, ¿por qué no hacer este capítulo improvisado? Que de hecho no va a tener mucha edición. Si hay algún error me van a perdonar, porque lo único que voy a hacer es hacer algún tipo de edición de, por ejemplo, ecualización, algún otro tipo de edición, pero realmente no va a tener muchos cortes, eso lo tengo que aclarar. Y ya terminando este podcast vamos a hablar de Monterrey Bogotá 3, ahora sí, del delegado Denis Rosero. Ya hablamos. Se puede hacer un capítulo de solo delegado, se puede hacer un capítulo recordando cada uno de los torneos nacionales en Colombia, se puede hacer un capítulo hablando de leyendas como David Remolina, Felipe Rueda, Rafael Felipe Córdoba. Hay muchos personajes, muchos competidores de élite en su momento que se retiraron, que se fueron o que se desaparecieron, que yo creo que algunos de los top de Colombia fueron amigos de ellos y pues de pronto sí saben cosas personales y saben a qué se están dedicando y todo esto, pero en cuanto al panorama general del speedcubing no se sabe qué pasó con ellos. ¿Por qué no analizar eso? ¿Por qué no hablar de la evolución de algunas speedcubers? ¿Por qué no hablar de categorías específicas? Hay muchos temas que se pueden desarrollar en estos podcasts. Lo ideal es que sea lo más hablado posible, lo ideal es que sea lo más entretenido posible, y ese es el punto, esa es la idea de la radio del speedcubing en su regreso. Concluyendo, hablemos de Monterrey Bogotá 3. Ahora sí, porque muchos estarán diciendo, ya lleva hablando bastante tiempo que Polonia, que hablando de Master Magic, del Magic, que está hablando del récord por allá en el 2016, último récord de Denis Rosero, pero ¿por qué no habla del torneo Monterrey Bogotá 3? Hable del presente, de lo que estamos viviendo. Y ahora sí, recapitulemos. Monterrey Bogotá 3 2023. Torneo de límite de 50 competidores que se llenó excesivamente rápido, a pesar de que no fue un torneo gratis como sí lo fue el torneo de Altavista Nusme y como sí lo fue el torneo de Avenida Chile 1 en el centro comercial cerca a la 72. Fue increíble que se llenara tan rápido. Edu Rubix publicó en su estado de WhatsApp ese torneo y al poco tiempo ya se había llenado, que yo ni siquiera pude inscribirme, así que fue bastante complicado. Fue bastante complicado para algunas personas entrar a este torneo, otras se quedaron por fuera por poco. Yo no alcancé ni a pagar, no sé si alguien alcanzaría a pagar y no alcanzó a estar inscrito. Y vamos a repasar rápidamente los favoritos de cada categoría. No vamos a hacer predicciones como tal, sino los favoritos y qué grandes speedcubers vamos a tener en este torneo. Empezando con 3x3 va a estar Saoya. Hace poco récord nacional de esta categoría, que estuvo cerquita a su 8.04 de promedio. Manuel Popayán, Héctor David Martínez, Lorenzo González, Oscar Nieto y Jack Kai.
Ojo que Jack Kay va a estar también en Bogotá. Hasta ahora me entero que va a estar en Monterrey, Bogotá 3. Interesante, porque yo no había entrado a ver a ver la tabla de esta competición, y me doy cuenta de que Jack Kay va a estar también en este torneo. Pensaba que solo iba a estar en Santander y dije, pero ¿cómo que solo en Santander? No sé quién se habrá contactado con Jack Kay, si fue Rances Amaya, que es el mejor de blindfold de Colombia en este momento, o vigente, o quién fue. Bueno, Durango también es un grande del blindfold, perdón por no haberlo mencionado antes. Pero sí, ¿quién fue el que invitó a Jack Kay? Vamos a tener a Jack Kay, pero los sub 10 que son los grandes favoritos son Nieto, Lorenzo González, Héctor David Martínez Popayán y Juan Miguel Saboyá desde Tunja. Y en la categoría 2x2, ¿quién más que Saboyá también como gran favorito para ganar récord nacional, primer sub 2 en la historia de promedio? Y probablemente yo creo que cuando le salga el Scramble va a ser el primer sub 1 también en Colombia. Hablando del single, claro. Sebastián Méndez Llanos en el segundo lugar, quien ya tuvo su récord nacional también y tuvo un rol destacado en los nacionales de Sabaneta en este año. Oscar Nieto, quien duró con el récord nacional de media durante bastante tiempo, 2.39. También va a estar Kevin Vanegas, uno de los grandes de 2x2 en Colombia. Héctor David Martínez, que también tiene promedio sub 3. Esos 5 con promedio sub 3. Más abajo, los que tienen un promedio de 3 o 3 con algunas milésimas, 3.03 Lorenzo González, Manuel Popayán 3.27 y Jack Kay 3.29. Va a estar bastante disputado este torneo en 2x2. La categoría de one-handed, de una mano, Jack Kay es el gran favorito, ya que es el que tiene el mejor promedio. También tenemos a Juan Camilo Rueda, Manuel Popayán, Héctor David Martínez, Oscar Nieto, Lorenzo González, Sebastián Méndez. Estos competidores sub 18. Jack Kay sub 15 con un promedio de 14.36 y tiene también un single de 10.14. Jack Kay favorito, ¿será que logrará ganar en Colombia esta categoría de one-handed? Vamos a verlo. Y en clock, el gran favorito es Ángel David Alvarado. Como lo había dicho, una de las grandes promesas del speedcubing colombiano, quien es en este momento el récord nacional de media de clock con 6.70. Entonces Ángel Alvarado es el gran favorito con este promedio. Tenemos después a Michael Ramos, otro excelente speedcuber en esta categoría. Denis Rosero, David Steven Benítez y Saboyá completan los 5 favoritos. Los 5 favoritos y los 5 sub 10. Vamos a ver si Héctor logra su primer sub 10. ¿Lo logrará o no? Pyramids tenemos a Saboyá como mayor favorito junto a Héctor y a Denis. Va a estar muy peleado porque los 4 tienen promedio de 4 segundos. Saboyá 4.58, Héctor David Martínez Argaez 4.70 y Denis Rosero 4.77. Y más abajo tenemos a varios competidores hasta el puesto 11 con un promedio de 5. Para mencionar algunos: Oscar Nieto, David Benítez, Jack Kay, Michael Ramos, Kevin Vanegas, Pedro Vives Vázquez, Diego Alejandro, Camelo López y Eduardo Esteban García. También tenemos más abajo a Juan David Martínez en el puesto 12 y Juan Sebastián Méndez Llanos. Los favoritos, el top 5, Saboyá, Héctor David Martínez, Denis Rosero, Oscar Nieto y Benítez. Y la última categoría, pero no menos importante, es Cube. Diego Alejandro Camelo, gran favorito de ganar, 3.55. Tenemos también a Nieto, que en su momento fue el mejor speedcuber de Colombia en general, yo diría, pero que realmente no sé si se nerfeó el solo, no sé qué fue lo que sucedió con Nieto, pero igual lo sigo admirando mucho. En mi momento lo admiraba, y en este torneo de pocos cupos puedo volverlo a ver después de muchos años, y la verdad que es un orgullo para Colombia Oscar Nieto, es un orgullo porque la historia lo avala y porque los podios que tiene, la cantidad de torneos a los que ha ido, lo avalan completamente, incluidos sus torneos en El Salvador. Más abajo, David Steven Benítez Guerra 4.20 y Juan David Martínez junto a Sergio Andrés Dorado completan el top 5. Cuidado con Héctor, que está en el top 6. Estos 6 con un promedio menor a 5 segundos. Héctor David Martínez 4.83, Sergio Dorado 4.68, Juan David Martínez 4.54, David Benítez 4.20, Nieto 4.07 y Diego Alejandro Camelo 3.55. Se ve un poquito la diferencia, por ejemplo, entre Nieto y Camelo, pero de allí para arriba están muy igualados con promedios de 4 segundos. Muy feliz de haber regresado a este espacio. Muy improvisado este capítulo, hay que decirlo. Si les gustó improvisado, lo pueden comentar, y quienes lo escuchan en Spotify me pueden escribir, me pueden decir: Yelo, me encantó el aspecto, me encantó este tipo de podcast, lo puedes hacer más improvisado sin editarlo tanto, y yo lo seguiré haciendo así, más hablado, sin cortar tantas partes,
porque esa es la idea. Uno comete errores, sí, los errores están, somos humanos, nos equivocamos, muchas veces decimos datos incorrectos que posiblemente haya dicho, pero lo importante es seguir, lo importante es salir del error, corregirlo y seguir. Y seguimos acá en la radio del Speed Cubing, ya en el cierre, concluyendo que hay mucha alegría, hay mucha motivación por todos los torneos que se vienen en Colombia y por todos los torneos que en este 2023 se han celebrado, no solo en Bogotá, no solo en Medellín, sino también en Cartagena, por ejemplo, en Santander. En Piedecuesta, por ejemplo, tuvimos también en San Gil, y vamos a tener en San Gil, y vamos a tener en Barichara en agosto, vamos a tener torneos muy interesantes, como Beat the Clock en Sabaneta también en el mes de agosto. Se vienen muchos torneos, los delegados deben estar locos, Michael Castillo debe estar loco y Denis Rosero deben estar locos revisando propuestas. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por estar presentes a los oyentes en este capítulo de la radio del Speed Cubing, hablando de lo que más nos gusta o hablando de una de las actividades favoritas, el Speed Solving. Y más que todo, el Speed Cubing colombiano, orgullosos de los que nos dejan a Colombia en lo más alto, como José David Rendón, como Gabriel Santiago Vélez, por ejemplo, pero no solo orgullosos de ellos, sino orgullosos incluso de los que no pasan el corte, incluso de los que no pasan el límite, porque el verdadero reto está en superarse a sí mismos, y yo lo he repetido en el canal cuando subía videos, lo repetía constantemente, el reto está en superar sus propias metas. Sí, es muy bonito estar en un podio, sí, debe ser genial hacer un récord nacional, debe ser muchísimo más espectacular hacer un récord continental, sí, pero qué bonito romper tu récord personal, qué chévere es hacer amigos, qué chévere es que la comunidad colombiana crezca, qué chévere es estar en tu primer torneo, qué chévere es viajar con amigos a un torneo de Speed Solving, es increíble. La experiencia es lo más importante. Muchos como Vélez, por ejemplo, con SAR, muchos como lo puede ser Rendón con SAR, disfrutan mucho de eso, pero también disfrutaban el proceso, también disfrutaban cuando posiblemente Vélez no tenía récords nacionales, cuando estaba empezando, también lo disfrutaba, y también podríamos estar orgullosos de él porque lo estaba intentando. Y podemos estar orgullosos de cada uno de nosotros porque hacemos que la comunidad colombiana y la comunidad mundial internacional del Speed Cubing siga creciendo y va a seguir creciendo hasta la eternidad. Hasta luego.